que se van a incorporar la siguiente semana. Yo esperaría que el 14 ya estén aquí todos los estudiantes interesados en este laboratorio. Si conocen alguno que quiera incorporarse o que tenga pensado incorporarse, podrían compartirle esta información de la sesión y también les vamos a pasar la información del aula. Entonces, para ir avanzando, porque si ustedes revisaron su calendario, si se dieron a la tarea de revisar su calendario, hay 2 días festivos en este laboratorio. Uno de ellos es la siguiente semana, que es el 7 de febrero. Entonces, ese es un poco mi interés de acelerar esta presentación, de que ustedes conozcan de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Y el siguiente día festivo me parece que es el 21 de marzo. Entonces, considerando estos días festivos, es es importante que aceleremos esta presentación, que ustedes conozcan lo que vamos a hacer y que esta información, si conocen a alguien que se va a incorporar, se la compartan. Obviamente que esta información la vamos a colocar en la plataforma. Yo creo que sí vamos a utilizar Classroom, pero ya eso ahorita lo platicaremos con el profesor. Y antes de comenzar, bueno, creo que ya desactivamos nuestra cámara, pero bueno, probablemente ya habían oído hablar de nosotros. Nos presentamos formalmente. A cargo de este laboratorio va a estar el profesor Gabriel Israel Nava y una servidora, Mariana Dolores Hernández. Entonces, a mí me van a ver en teoría, al profesor lo van a ver aquí en laboratorio. Y bueno, la verdad no sabemos todavía si vamos a regresar de manera presencial. Eso también todavía está a discusión, considerando si hay la disponibilidad, si están las instalaciones adecuadas, si ya el semáforo nos los permite. Entonces, eso todavía no lo sabemos. Si llegásemos a regresar, bueno, ya les estaremos proporcionando toda la información. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de este laboratorio. Nosotros somos el laboratorio 2501 de la sección BD. Y bueno, aquí están nuestros nombres completos. El horario es los lunes de 1 a 4 de la tarde. De antemano me gustaría comentarles que a pesar de que es un laboratorio en línea, generalmente casi todas las sesiones son de 3 horas, entonces hay algunos temas que sí implican mucho tiempo. Entonces, si alguno de ustedes está laborando o tiene alguna situación particular, pues sí nos gustaría que la compartieran, que nos enviaran un correo. En un momento les vamos a proporcionar nuestros correos electrónicos por si tienen alguna situación personal. Y déjenme compartirles toda la pantalla. Entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, vamos a dar una breve introducción de lo que es el laboratorio de análisis instrumental. Vamos a comentar de las plataformas que vamos a utilizar tanto para entregar los formatos de reporte, para hacer los exámenes previos, para hacer los exámenes que ahorita les vamos a platicar cuántos exámenes vamos a hacer en este laboratorio. Vamos a hablar también del cronograma de actividades, qué días son festivos, cuántas prácticas, cómo se va a desarrollar todo este laboratorio. Vamos a hablar de algo muy importante para ustedes, que es la evaluación, cuáles son los criterios y cuál es el porcentaje de cada uno de estos criterios de evaluación. Asimismo, les vamos a hablar también un poco del sistema de calidad. Ustedes saben que ahorita, aunque es en línea, seguimos certificados por la norma ISO 9001. Entonces, tenemos que seguir ciertos formatos, ciertos criterios para poder cumplir con esa norma. Entre ellos, ustedes ya conocen algunos de esos formatos. Conocen el formatito donde viene su fotografía, vienen todos sus datos personales, donde nosotros colocamos sus calificaciones, su calificación final. Entonces, vamos a hablar un poco de ese sistema de calidad. Y bueno, para comenzar la plática de este laboratorio de análisis instrumental, me gustaría comenzar con este objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura o de este laboratorio en general? Propiamente es que ustedes puedan englobar todos los conocimientos que adquirieron de la química analítica básica y de la química analítica aplicada. Ustedes veían en estas materias o en estas químicas analíticas, información que les va a permitir ahora en análisis instrumental hacer una determinación y llegar a un objetivo o llegar a una conclusión de si ese medicamento cumple con cierto criterio,
de si ese analito está a lo mejor por debajo o por encima o en exceso de los límites permitibles a lo mejor de un contaminante, a lo mejor de un producto en específico, a lo mejor si ustedes estamos hablando de BQDs, estamos cuantificando a lo mejor proteínas, a lo mejor enzimas. Entonces, ustedes ya van a tener un objetivo en este análisis instrumental que es determinar un analito. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿En qué muestra? Hay una amplia gama de muestras. Y entonces, en esta materia en particular, nosotros les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes puedan hacer cualquier determinación. Obviamente que cada técnica instrumental va a tener ciertos criterios, ciertos parámetros que tenemos que contemplar. Entonces, ustedes en este laboratorio van a adquirir esas habilidades para poder determinar analitos en muestras de su interés. En su caso, son bioquímicos. Podemos enfocarnos a muestras biológicas o podemos enfocarnos a lo mejor a un área en específico, como se los marca su objetivo, a lo mejor en un área farmacéutica, en una área química o petroquímica. ¿Y cuál es el objetivo de que ustedes adquieran estas habilidades? Obviamente que el objetivo es que ustedes resuelvan un problema de un área en específico. Si ustedes como bioquímicos se van a un área a lo mejor farmacéutica, que ustedes determinen a lo mejor si ese producto farmacéutico cumple o no cumple con lo indicado en el marbete, o si ustedes se van a un área clínica, a lo mejor a partir de esa determinación ustedes pueden diagnosticar a un paciente y decir si tiene alguna patología, si a lo mejor está intoxicado. Entonces, a partir de este análisis ustedes pueden resolver un problema en específico. ¿Y cuáles son entonces los objetivos de este curso experimental? Que ustedes conozcan varias técnicas instrumentales, algunas son nuevas para ustedes, como son la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases, la espectroscopía de absorción atómica, esa también es nueva para ustedes. Ustedes ya conocen la espectrofotometría en la región ultravioleta y la región visible. Esa ya no es una técnica instrumental nueva para ustedes, sin embargo, vamos a retomarla y vamos a ver algunos métodos de cuantificación que se pueden utilizar con esta técnica instrumental. Entonces, vamos a conocer estos instrumentos que nos van a brindar una propiedad y a su vez, pues vamos a conocer cuáles son las partes que componen o las partes básicas de estos instrumentos. Cuáles son las partes de un cromatógrafo de gases, de líquidos, las partes de un equipo de absorción atómica. Vamos a conocer cuáles son los manejos que tenemos que tener con estos instrumentos, en qué situaciones o condiciones tenemos que poner más cuidado ¿para qué? Para que nosotros podamos obtener resultados de manera confiable. Vamos a proporcionarles, ustedes van a tener la teoría de análisis instrumental, sin embargo, les vamos a explicar en este laboratorio a grandes rasgos cuál sería el fundamento de cada una de estas técnicas instrumentales y cuál es su uso, cuáles son las aplicaciones a lo mejor enfocadas a su área que es bioquímica diagnóstica. Y ya que ustedes puedan obtener un resultado, porque vamos a obtener una propiedad finalmente de estos instrumentos, ya sea, si estoy hablando de espectrofotometría en la región ultravioleta, a lo mejor vamos a tener un valor de absorbancia, esa propiedad va a ser un área o va a ser una altura. Y ya que nosotros tengamos esa información, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Para qué me sirve obtener un valor de absorbancia? Entonces, a partir de esa propiedad, ¿qué resultados puedo obtener? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Y cómo voy a realizar el cálculo para conocer cuál es la cantidad de ustedes ya llevaron química analítica básica y ustedes ya comenzaron a utilizar ciertas técnicas instrumentales? ¿Quiénes de ustedes me podría decir alguna de las técnicas que hayan utilizado en analítica básica o en la aplicada? Espectrofotometría. Ajá, es justo lo que les acabo de comentar hace un momento. Espectrofotometría y ustedes utilizaron dos métodos de cuantificación,
¿Qué métodos utilizaron, chicas? Que ustedes recuerden. Sí. Recuerden, activen su ardillita de hace unos cuantos días que está dormida. ¿Qué métodos de cuantificación utilizaron? Incluso también en analítica básica ya hablamos de métodos de cuantificación. ¿Cuáles utilizaron o cuáles ya conocen? ¿Podría ser curvas de adición patrón? Curvas de adición patrón es un método de cuantificación. Ajá, muy bien. ¿Cuál otro método? La gravimetría. La gravimetría, sí, ese también podría ser un método. ¿Cuál otro? Y en cuanto a técnicas instrumentales, ¿qué instrumentos ustedes utilizan, por ejemplo, para hacer una curva de adición patrón? Ya me decía su compañero, valoración potenciométrica, exactamente. Ese es otro método de cuantificación, valoración potenciométrica. Y en este laboratorio vamos a realizar una valoración potenciométrica. Entonces, ustedes ya conocen, aparte del espectrofotómetro. Por ejemplo, para una valoración potenciométrica, ¿qué utilizaban para hacer una valoración potenciométrica? ¿No? ¿No recuerdan? Que hasta lo tenían que calibrar y tenían que hacer toda una serie de pasos para poder utilizarlo. ¿Qué utilizaban, chicos? ¿El pHímetro? El pHímetro o potenciómetro, exactamente. Entonces, ese fue su primer instrumento que ustedes tuvieron. Tuvieron una propiedad que fue la diferencial de potencial, ¿sí? Y a partir de esa propiedad o de esa respuesta que ustedes tenían, ustedes realizaban ese gráfico, establecían cuál era su punto de equivalencia y a partir a lo mejor de ese punto de equivalencia ustedes comenzaban a hacer una cuantificación y establecían a lo mejor el contenido de cierto analito en un medicamento o a lo mejor en un producto comercial. Lo mismo vamos a hacer en esta asignatura en particular. Vamos a cuantificar analitos a partir de un instrumento. Este instrumento nos va a brindar esa propiedad y a partir de esa propiedad te voy a poder cuantificar, ya sea utilizando una curva de calibración, utilizando una curva de adiciones patrón, a lo mejor una valoración. Entonces vamos a ver todos estos métodos de cuantificación y a su vez van a conocer estos instrumentos. Entonces, en la imagen que ustedes observan en la pantalla les coloco algunos de los instrumentos que vamos a revisar en esta asignatura en particular. Vamos a trabajar con cromatógrafos de líquidos, de gases, potenciómetros, les decía, un espectrofotómetro de absorción atómica. Incluso en la siguiente imagen les coloco algunos ejemplos de algunos analitos que ustedes como ven, a lo mejor por absorción atómica, la contaminación o sí, la contaminación o intoxicación por algunos metales. Por ejemplo, ustedes, ¿qué determinaciones en su área pueden hacer o pueden, cuando estamos hablando a lo mejor de alguna intoxicación, qué determinaciones se les vienen a la mente en este momento? ¿Por plomo? Por plomo, ajá, determinación de plomo ¿en qué? ¿En sangre? ¿En qué? Pues sí, en sangre, ¿no? En sangre. Entonces, vamos a pensar que es determinación de plomo. Entonces, a lo mejor en esa determinación vamos a utilizar absorción atómica, porque vamos a ver que absorción atómica es específica para determinar estos metales. Entonces, al revisar esta técnica instrumental, les vamos a platicar
¿Cuáles serían los componentes de un equipo de absorción atómica y cómo es que tendríamos que tratar esa muestra, abrir un tratamiento a la muestra, porque no podemos llegar con nuestra muestra de sangre y colocarla directamente en nuestro instrumento? Vamos a tener que hacerle cierto proceso para hacer una determinación lo más un poquito más al área biológica o al área bioquímica, porque ustedes son BQDs y ese va a ser su objetivo. Finalmente, todas las asignaturas que ustedes llevan en su carrera tienen que ir encaminadas a lo que ustedes van a encontrarse en la vida real. Vamos a analizar, les decía, determinación a lo mejor de metales y a lo mejor pueden ser no en muestras biológicas, a lo mejor en alimentos. Ustedes también se pueden ir a esa área. Entonces, determinación de metales en alimentos. Podemos hacer la determinación de algo. Obviamente que a ese melón le hacen cierto tratamiento a esa muestra para poderlo introducir, en este caso, a un cromatógrafo de gases. Y van a obtener ciertas señales o ciertas propiedades que nos van a permitir identificar y posteriormente cuantificar. O podemos a lo mejor determinar analitos que son muy volátiles. En este caso están determinando etanol y metanol en una bebida. Entonces podríamos bien cuantificar metanol, a lo mejor si el tequila que yo estoy consumiendo está adulterado, yo puedo establecer cuál es la cantidad de metanol en ese tequila, o a lo mejor en la cerveza o en alguna otra bebida. O puedo determinar, a lo mejor si estamos pensando como bioquímicos, determinar el grado de alcohol que tengo a lo mejor en sangre para establecer si una persona está en estado etílico o si está, a lo mejor hasta en qué grado está de alguna manera intoxicada con alcohol. Podemos determinar, les decía, alimentos o ciertos en los alimentos y obviamente dando algunos conservadores en estas galletas y obviamente que van a utilizar técnicas analíticas o técnicas instrumentales como es la cromatografía de líquidos. Entonces, también podemos hacer determinación de medicamentos. Ustedes generalmente han consumido algún medicamento, se dan cuenta que en la caja viene especificado cuál es la cantidad del principio activo. Si estamos hablando de paracetamol, a lo mejor han visto en su caja que tiene 500 miligramos de paracetamol. Entonces, en esta materia en particular, nosotros les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes se vayan a cualquier industria y puedan analizar cualquier analito. Aquí les pongo algunos ejemplos, puede ser en cualquier ámbito. Entonces vamos a utilizar, ¿qué técnicas instrumentales vamos a utilizar en este laboratorio? Nos vamos a enfocar básicamente en 3 técnicas. A grandes rasgos va a ser las técnicas espectroscópicas. Vamos a retomar la espectrofotometría en la región ultravioleta visible. Y en este caso vamos a hacer la determinación de hierro a partir de una curva de adición patrón. Vamos a utilizar también la espectroscopía atómica y en este caso vamos a determinar zinc en un multivitamínico. Vamos a utilizar también técnicas electroquímicas como lo son la potenciometría. Vamos a hacer una valoración potenciométrica. Vamos a determinar hierro con permanganato. Y vamos a utilizar también técnicas de separación, que serían las técnicas cromatográficas, que sería la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos de alta resolución. ¿Qué vamos a determinar con gases? Bueno, ustedes saben que generalmente los enjuagues contienen, no todos, contienen etanol. Entonces vamos a cuantificar etanol en un enjuague bucal. Y en la cromatografía de líquidos vamos a determinar el contenido de filtros UV en una crema. Ustedes seguramente han leído cuál es la composición de estas cremas que generalmente utilizamos. Algunas cremas tienen filtros UV, entonces vamos a cuantificar
cuál es el contenido de esos filtros UV y si cumplen o si existen estos filtros UV en nuestra crema corporal. En esta siguiente diapositiva yo les coloco algunos ejemplos de algunos instrumentos que vamos a revisar en este laboratorio. Ustedes ya conocen los espectrofotómetros en la región ultravioleta visible. ¿Cuáles van a ser nuevos para ustedes? A lo mejor el cromatógrafo de gases, que es este que observan en la pantalla. Vamos a ver cada una de esas partes del cromatógrafo de gases, su fundamento, qué tipos de detectores existen, al igual que en cromatografía de líquidos. Este es un cromatógrafo de líquidos, entonces, ¿cuáles son los componentes de ese cromatógrafo de líquidos y para qué sirve cada uno de estos componentes? Y en la parte superior ustedes están observando un espectrofotómetro de absorción atómica. Con este vamos a determinar metales, minerales, y vean, también tiene diferentes componentes. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un espectrofotómetro de absorción atómica y un espectrofotómetro molecular. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y qué cuidados debe de tener cada uno de estos instrumentos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profesora. Bueno, entonces, obviamente esto lo vamos a revisar a detalle a lo largo de estas sesiones. ¿Y qué métodos de cuantificación vamos a utilizar? Ya les decía, para ustedes algunos son nuevos, otros ya los conocen como emisiones patrón, ese ya ustedes lo conocen, ya conocen la curva de vibración directa, también ya han hecho valoraciones potenciométricas, entonces algunos de esos métodos ya los conocen. Ahora nos vamos a enfocar más en el fundamento y en la aplicación. ¿Qué métodos de cuantificación no conocen ustedes? Probablemente no han hecho valoraciones con dilución y sin dilución. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre este tipo de valoraciones. Les decía, vamos a retomar curvas de adición patrón y en este caso nos vamos a determinar hierro con vamos a hacer una curva de adición patrón, generar una reacción química para poderlo determinar por espectrofotometría en la región del visible. Vamos a hacer una curva de calibración directa para determinar zinc en la práctica de absorción atómica y vamos a utilizar otro método de cuantificación que es el método de factor respuesta o método de estándar interno. Nuevo para ustedes también es la curva de calibración adicionando un estándar interno. Entonces, si se dan cuenta, estos son los nuevos métodos para ustedes. Y les vamos a dar las herramientas para que ustedes conozcan esos métodos, vean cuáles son sus ventajas, desventajas y con qué técnicas instrumentales puedo utilizar cada uno de estos métodos de cuantificación. Entonces, para las reuniones de laboratorio, si es en línea, obviamente vamos a utilizar la plataforma Zoom. De esta que pedimos, siempre vamos a pedir que exista mucho respeto para sus compañeros. Si alguno de ustedes se incorpora tarde, bueno, que procuren silenciar sus micrófonos. Si es necesario y si pueden activar su cámara, si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Accesar con antelación a la clase. Generalmente les vamos a dar acceso, no sé, unos 5 o 3 minutos antes de la sesión. Y esto para que ustedes verifiquen que está funcionando a lo mejor adecuadamente su computadora o su micrófono. Si tienen alguna duda en el momento de la explicación, ustedes saben que nos pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat si no pueden activar su micrófono. Generalmente trato de que los alumnos participen, de hacer un poquito más interactiva esta sesión. En cuanto a la plataforma de este laboratorio, les decía, vamos a platicarlo ahorita con el profesor. Puede ser que ya les estaremos pasando los datos de la plataforma. Obviamente, cuando ustedes ya estén inscritos en el laboratorio, les enviaremos la invitación para que ustedes puedan inscribirse y puedan ver todo el contenido de esta plataforma. Y en cuanto al sistema de evaluación,
bueno, si ustedes a lo mejor ya han tenido contactos con sus compañeros o ya les han preguntado acerca de la asignatura, seguramente les dijeron que se hacen 4 cosas básicamente. El escenario previo, el informe de trabajo, enviar esa propuesta de evaluación que se venía haciendo con anterioridad. Esta vez solo nos vamos a enfocar a un cuestionario previo por práctica, un informe de trabajo también por práctica, y el que sea en equipo o individual, eso también lo tenemos que platicar con el profesor. Pero bueno, de antemano que ustedes sepan que tienen que hacer un informe de trabajo por cada práctica y exámenes. Estaban también acostumbrados en analítica básica y en la aplicada, tenían 3 o 2 prácticas de una unidad y hacían un examen parcial. 3 prácticas y un examen parcial. ¿Qué va a pasar en análisis instrumental? Vamos a cambiar un poco esa estrategia y vamos a realizar un examen por cada práctica. ¿Qué ventajas va a tener esto para ustedes? Que ustedes se van a enfocar a estudiar únicamente para esa práctica. Obviamente que van a tener que estar estudiando constantemente porque cada vez que finalicemos una práctica o la revisión de dudas de esa práctica, ustedes van a tener un examen. Este examen es de aproximadamente 30 minutos y puede ser a lo mejor un ejercicio de cuantificación, a lo mejor retomando el método que se abordó en esa práctica o la técnica instrumental. Entonces, vamos a ver el calendario de actividades y vamos a ir retomando esto que les acabo de comentar hace un momento. Entonces, el día de hoy estaba programada la presentación. Nosotros no contábamos con la situación de inscripciones de su caso, en el caso de los BQD. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de solucionar y evitar que ustedes tengan contratiempos con sus prácticas, sobre todo. Entonces, el día de hoy estaba planteada la presentación del curso, explicar cómo va a ser la metodología de trabajo, qué plataforma vamos a utilizar, y también existe otra recomendación que ahorita abordaré en unos minutos. Si ustedes observan, en la semana 2 ya está el día festivo, que es el 7 de febrero, y déjenme darle acceso a su compañera. Listo. Entonces, en la semana del 14 de febrero ya comenzamos con la primera práctica. Si ustedes se dan cuenta, es la determinación de zinc y lo vamos a hacer por la técnica instrumental que es absorción atómica. ¿Qué método de cuantificación vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar una curva de calibración directa. Y en esta sesión, los primeros minutos, ¿qué va a pasar? Ustedes van a revisar previamente su práctica. Los primeros 15 o 20 minutos, ustedes van a contestar un cuestionario previo. Obviamente que ese cuestionario previo va a ir relacionado a su práctica. No les vamos a preguntar nada que ustedes no hayan revisado, que no exista en su manual. Van a leer la práctica, van a analizar qué método de cuantificación, qué técnica instrumental, a lo mejor los componentes de ese instrumento. Entonces van a tener un examen de 15 minutos máximo. Terminando ese examen, ustedes van a tener la explicación de la práctica. Entonces, ¿qué vamos a dar en esa explicación? Bueno, a lo mejor los fundamentos de esa técnica instrumental, los componentes de ese instrumento y en qué consiste el método de cuantificación. La siguiente semana vamos a tener la revisión de dudas y análisis de resultados. Pero previamente nosotros vamos a enviarles o vamos a subirlo en la plataforma el formato del informe de trabajo. Como es ahorita en línea, lo que vamos a hacer es proporcionarles datos de semestres pasados para que ustedes puedan hacer su análisis y llegar a una conclusión. Entonces, les vamos a proporcionar un formato de reporte, ustedes van a revisarlo, van a comenzar a contestar su formato de reporte y en la semana 4 vamos a tener una revisión de dudas y análisis de resultados de la práctica número 1. Entonces, ¿qué va a pasar en esa revisión de dudas? Ustedes ya tienen que tener un gran avance de su formato de reporte para que se puedan generar esas dudas.
Si da tiempo, generalmente en esa sesión también se hace algún ejercicio utilizando el método de cuantificación de esa práctica. Eso depende mucho de su disponibilidad, de si tienen dudas, si existe actitud de su parte para que esto sea más productivo. Entonces, en esa sesión es sesión de dudas y a lo mejor revisión de algunos ejercicios. En los últimos 30 minutos, entre 30 y 40 minutos, ustedes van a realizar su primer examen. Sería el examen de la práctica 1. Ese es como si fuera su examen parcial, pero esta vez es el examen de la práctica 1. Entonces realizan su examen, van a tener una calificación. Ese examen es individual. La semana número 5 viene ya la práctica número 2. Y en la práctica número 2, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar hierro por espectrofotometría en la región ultravioleta visible. Y para poder determinar hierro, porque en este caso es en unas tabletas, que probablemente ustedes ya conocen porque han trabajado mucho con Hemobion o algunas tabletas que a veces del seguro, vamos a determinar hierro y lo vamos a hacer por un método de cuantificación. En este caso son curvas de adición patrón. Entonces vamos a retomar ese método de cuantificación que ustedes ya conocen. Y también los primeros 15 minutos son el cuestionario previo, la explicación, y en la semana número 6 es la revisión de dudas de ese formato de reporte, de la práctica número 2. Si da tiempo, hacemos ejercicios, o si ustedes tienen algún ejercicio relacionado a ese método de cuantificación, lo podemos revisar en esa sesión. Al final también de esa sesión sería el examen de la práctica número 2. En la semana número 7 vamos a tener la práctica número 3. En este caso vamos a hacer una valoración espectrofotométrica. Y también vamos a determinar hierro, pero ahora vamos a utilizar EDTA. Vamos a hacer una valoración. Entonces, los primeros 15 minutos, aunque suene repetitivo, es el cuestionario previo y la explicación de en qué consiste una valoración espectrofotométrica. Ustedes ya han realizado valoraciones. Generalmente son valoraciones potenciométricas. Ahora, ¿cómo sería el análisis de una valoración espectrofotométrica? ¿Cómo voy a hacer esa valoración utilizando ya un instrumento? En la semana número 8, si ustedes observan, tenemos otro día festivo que es el 21 de marzo. Entonces, ese día pues no hay actividades. Y hasta la semana número 9 tendríamos la revisión de dudas y análisis de resultados de la práctica número 3. Revisión de ese formato de reporte y el examen de esa práctica número 3. ¿Hasta aquí tienen dudas de lo que tenemos que hacer? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, en la semana número 4 vamos a realizar, en la semana número 10, perdón, vamos a realizar la práctica número 4. Les decía, vamos a determinar filtros UV en cremas y esto lo vamos a hacer mediante cromatografía de líquidos de alta resolución. ¿Qué método de cuantificación vamos a utilizar en esta práctica? Bueno, vamos a utilizar el método de factor respuesta. Entonces, se les va a dar la explicación de esta técnica y del método de cuantificación. Se les da su formato de reporte y a partir de ese formato de reporte siempre surgen dudas, chicos. Casi siempre hay dudas del cálculo o hay dudas en alguna pregunta que no les queda clara o no saben cómo abordarla. Entonces, yo esperaría que en todas estas revisiones de dudas siempre ustedes ya tengan revisado en un porcentaje alto ese formato de reporte, prácticamente que ya esté terminado para que ustedes tengan todas sus dudas generadas y podamos retroalimentar en esa sesión. En la práctica número 5, que sería en la semana 12, vamos a hacer la práctica número 5, que es cromatografía de gases. Y les decía, vamos a determinar etanol en un enjuague bucal. ¿Qué método de cuantificación vamos a utilizar en esta práctica? Bueno, vamos a hacer una curva de calibración, pero vamos a adicionar un estándar interno. Entonces, en esa práctica les vamos a explicar en qué consiste un estándar interno, qué características debe de tener este estándar interno para que podamos utilizarlo en este método de cuantificación. Finalmente, en la semana 14 vamos a hacer la práctica número 6 y va a ser la determinación potenciométrica de hierro.
No sé por qué, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nuestros analitos va a ser hierro. Y esa tiene una ventaja porque ustedes van a poder ver todas las técnicas instrumentales con las que se puede determinar un analito. No siempre va a ser espectrofotometría. Obviamente que cada técnica va a tener sus propiedades, sus características, y van a ver cada una de las ventajas y desventajas a lo mejor de utilizar una curva de adición patrón, o qué sería más rápido, que yo realice una determinación, una curva de adición patrón, o que yo realice a lo mejor una determinación potenciométrica. ¿Cuál me proporciona datos más confiables? ¿En cuál puedo obtener datos más en un menor tiempo? Entonces, vamos a determinar hierro con permanganato, y también se va a hacer el examen los primeros 15 minutos, posteriormente la explicación, y en la semana número 15 se daría la revisión de dudas y se haría el último examen, que sería el examen de la práctica número 6. Finalmente, en la semana número 16, que es la del 23 al 27 de mayo, tentativamente esa semana nosotros les vamos a entregar ya sus calificaciones finales, y bueno, ustedes saben que como estamos en un sistema de calidad, ustedes tienen que firmarnos de que recibieron esta calificación, tienen que contestar ciertas encuestas que nos permiten ir mejorando semestre con semestre. Entonces, ya les estaremos comunicando qué vamos a realizar en esta semana número 16. Pero en sí son 6 prácticas. Cada práctica, si ustedes se dan cuenta, es un método de cuantificación nuevo y una técnica instrumental también nueva en algunos casos. La única que ustedes ya conocen es la espectrofotometría ultravioleta visible. ¿Dudas de las actividades que vamos a hacer en este laboratorio? Chicos, participen, por lo menos digan sí o no. Creo que no, profesor. No, profe. Ok. Gracias, chicos. Si no hay dudas, bueno, entonces vamos a comenzar con la parte de los criterios de evaluación. Entonces, si ustedes recuerdan, son 6 prácticas, por lo tanto son 6 cuestionarios previos. De los informes de trabajo, eso les digo que todavía está a discusión con el profesor, si es individual o si es en equipo. Esto va a depender mucho del número de estudiantes y también un poco de la saturación. Vamos a ver si lo hacemos individual o lo hacemos en equipo. Pero tentativamente son 6 informes de trabajo. En estos formatos, pues vienen una serie de preguntas que van relacionadas a la práctica. Y exámenes, son 6 exámenes, son 6 prácticas. Entonces, recuerden que en cada práctica se va a realizar un examen, es como si fuera un examen parcial, única y exclusivamente de la práctica. Entonces, yo creo que eso les va a permitir obtener una mejor calificación a lo que comúnmente hacíamos en análisis instrumental, que eran 3 prácticas y después el examen parcial. Entonces, muchos alumnos lo que pasaba es que se saturaban con esas 3 prácticas. Esperemos que con esta forma de evaluación para ustedes sea más sencillo. ¿Y qué porcentaje tienen esos criterios? Bueno, en el caso del cuestionario previo, tiene un porcentaje del 15%, el informe de trabajo es del 40%, y el examen de cada una de estas prácticas va a tener un valor del 45%, lo que suma un 100% de su calificación. Y como ustedes saben, el porcentaje para obtener el promedio final de esta asignatura, el 50% es laboratorio y 50% teoría. Sin embargo, ustedes ya saben que para poder acreditar la teoría, ustedes tienen que acreditar el laboratorio. Entonces, ha pasado que hay estudiantes que acreditan el laboratorio, pero no pasan la teoría. ¿Y qué sucede en esos casos? Bueno, en esos casos, la calificación del laboratorio se guarda su calificación hasta que ustedes acrediten la teoría para poder obtener ese promedio. ¿Dudas de la parte de la evaluación? No. ¿No?
Bueno, como les comentaba al inicio de la presentación, estamos regidos por un sistema de gestión de calidad. Entonces, todos los formatos o todo el buzón de quejas, pueden realizar su queja de la materia o de alguna situación en particular que tengan a este correo electrónico. No solo pueden ser quejas, también pueden ser a lo mejor agradecimientos o cosas positivas. Todo esto lo pueden realizar en este correo electrónico que les muestro en la pantalla. Y bueno, en la pantalla también les proporciono nuestros correos electrónicos, nuestro nombre completo, porque a veces nos cambian el nombre ya en los formatos de reporte. Entonces está ahí nuestro nombre completo, nuestro correo electrónico. Si tienen alguna situación personal, nos pueden escribir a ese correo electrónico. No sé si quieras adicionar algún otro contacto, Gabriel. No, eso está bien. Sí, está bien. Sí, gracias, Mariana. Eso está bien. ¿No? Entonces, no sé si existe alguna otra duda en cuanto a las prácticas, en cuanto a la evaluación. No, profesora. ¿No? Queda claro que son 6 prácticas, 6 exámenes y 6 cuestionarios previos. Sí. Sí, profesora. Okay. Entonces, en cada una de las prácticas ustedes tienen que revisarla a detalle. No estoy segura si en todas las prácticas, en algunas creo que viene puntos o preguntas que ustedes pueden contestar para estudiar para ese cuestionario previo. No estoy segura que en todas las prácticas las tenga, pero revisen su manual. El manual se los vamos a dejar en la plataforma, obviamente cuando ustedes ya estén inscritos. Y hay otro punto que se tenía que abordar en esta sesión y es las herramientas digitales con las que ustedes cuentan como estudiantes. Ustedes saben que la UNAM paga una cuantiosa cantidad en herramientas digitales. Entonces, hay toda una amplia gama de bases de datos, de tesis, de libros y de artículos. Entonces, sería importante que ustedes conozcan todas esas herramientas con las que cuentan. Y estas herramientas no solo les van a servir para sus asignaturas, en general para cualquier investigación que ustedes realicen, incluso si ya están trabajando, ya saben, pueden utilizar este tipo de bases de datos. Entonces, en la plataforma, ahorita de manera muy particular y considerando su situación, me voy a salir, les voy a colocar un enlace en el chat. Viene un video que es justamente de estas herramientas digitales, cómo usarlas, cómo buscar artículos, cómo buscar libros. Hay opciones donde te permite descargar ciertos capítulos del libro, cómo descargar artículos o cómo solo visualizar libros sin tener que descargarlos, cómo consultar tesis, algunas bases de datos ya más especializadas, a lo mejor a ustedes como BQDs les interesa más el ámbito químico o de la salud. Entonces, en el chat está el enlace, ustedes pueden revisar ese video, dura aproximadamente 40 minutos y les digo, en ese video pueden ver todas las herramientas digitales que tienen ustedes como estudiantes. Déjenme regresarme a la presentación. Entonces, pueden ver esas herramientas digitales, les decía, de las bases de datos. Me imagino que algunos de ustedes ya han consultado la biblioteca digital, donde podemos observar las tesis o los libros o los artículos. Entonces podemos hacer búsquedas ya más especializadas, a lo mejor a ustedes les interesa más la parte de las ciencias biológicas. Y vean, hay una amplia gama de bases de datos donde pueden consultar artículos ya más especializados. No solo para análisis instrumental, lo pueden utilizar para cualquiera de sus asignaturas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. No, profesora. Creo que no, profesora. No sé si quieras adicionar algo más, Gabriel. Sí, gracias.
Eh, Quería, bueno, vemos lo de la plataforma, que es platicamos de la plataforma con ellos, eh, para darles todas estas, lo que son los manuales de, bueno, el manual de la práctica, manual de prácticas y también lo relativo a los informes de trabajo. Estábamos con que si lo vamos a decidir individual o en equipo, ¿no? Sí. Sí, ok. Yo creo que en la parte del informe, o sea, trabajan ustedes en equipo, pero pues, cuando estábamos presencial era mucho más sencillo, ¿no? Era más sencillo involucrar a unos y a otros precisamente en el trabajo de laboratorio y bueno, que todos se retroalimentaban y era más sencillo hacer un informe. Ahorita pues el aprendizaje está demasiado limitado, ustedes lo saben. Yo creo que algunos de ustedes, supongo, no sé, ya quieren regresar a clases porque también la práctica es necesaria. Obviamente pues estamos a expensas de lo que digan las autoridades. Entonces menciono esto porque desde mi perspectiva, no sé qué opina la profesora, si dejamos que el informe sea en equipo, pues no se van a involucrar. De por sí ya no nos involucramos mucho, ¿verdad? Por las circunstancias. Entonces yo creo que al menos que cada quien se involucre, ajá, en el informe. Lo podemos calificar en equipo, pero tienen que hacerlo todos de manera individual. ¿Sí me doy a entender? Va a ser aleatorio, obviamente. Se va a buscar o se buscaría en cada clase elegir al azar. Bueno, se les va a pedir a todos, por supuesto, pero se va a calificar al azar. Ajá. Y esa calificación al azar se le asignaría a todo el equipo. Ajá. Obviamente, si ya, no sé, vamos a pensar a César, le tocó hacer el informe, bueno, lo hizo su informe César, se le calificó a César, pero por alguna razón Imanol no lo hizo. O sea, aunque César lo haya hecho, Imanol tendría NP. Ajá, esa es la idea. Esto para que ustedes, les digo, se involucren. No es a creer que es personal y Manuel, nada más era un ejemplo. Entonces, básicamente esa sería mi sugerencia. No sé qué opina la profesora. ¿Todos lo hacen? Ah, ya se espantó y Manuel. No, no creas, no te espantes, no es personal. No sé qué opinan. Sí puede ser, como menciona el profesor. Estos son bueno, un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de un formato. Estos formatos obviamente pueden cambiar, de hecho van a cambiar porque algunas prácticas son nuevas. Pero vean, son formatitos que ustedes van llenando, son cálculos. En este caso es la determinación de etanol por gases. Entonces, son tablas que ustedes van llenando de concentración, cálculos, cómo llegan al contenido, cómo interpretar esos resultados y sus conclusiones. Son formatos muy sencillos de realizar y sí podrían ser de manera individual, o sea, cada quien va a hacer su formato de reporte, pero finalmente solo vamos a evaluar uno por equipo. Y a estos formatos me refiero que ustedes los revisen con antelación, que antes de esa revisión de dudas, ustedes ya contestaron la mayoría de su formato de reporte y ya tienen dudas muy específicas. Entonces, sí podría ser como lo menciona el profesor Gabriel. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda, sugerencia, conformidad? No sé. ¿Todo bien? Bueno, básicamente sería esa parte de los informes. Ya saben que los cuestionarios post práctica y el previo pues, también son individuales. Ajá. Y bueno, vamos a ver lo de la plataforma de trabajo. Mariana, no sé qué opines si trabajamos por Classroom. Yo creo que sí. De hecho, me adelanté y ya la generé. Ah, no, perfecto. De hecho, está genial, está increíble. Entonces, trabajaremos por Classroom y ahí pues, se les van a ir programando las actividades, ¿no? Les van a, En en el chat, chicos, nos pueden anotar su nombre completo y su correo electrónico, el que ustedes utilizan generalmente. Si ya han tenido otras materias en Classroom, el correo que ustedes utilizan para darse de alta en esas plataformas.
porque si ustedes ya están inscritos en la materia, es seguro que ustedes ya tengan un lugar en el laboratorio y si este es el horario que les queda disponible, es muy probable que sí se queden aquí. Si lo pueden escribir en el chat para que nosotros podamos enviarles la invitación y puedan comenzar a visualizar esa información. Les decía que estamos regidos por la norma ISO 9001 y gracias a esa norma, nosotros tenemos que cumplir con ciertos formatos. Esos formatos incluyen el formato de inscripción y antes se les proporcionaba una hoja donde ustedes colocaban su nombre, sus datos de número de cuenta, correo electrónico, el nombre de los profesores, si presentaban alguna alergia y a esa hoja de control ustedes colocaban una fotografía, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a hacer de manera digital, ahora se llenan unas bases de datos, pero necesitamos aún esa fotografía. Entonces, vamos a colocarles en la plataforma una tarea para que ustedes puedan adjuntar la fotografía para esa base de datos. Necesitamos que esa fotografía sea lo más formal posible, una fotografía ejemplo sin poner en evidencia a nadie. Por ejemplo, la de Vanessa está muy bien, o la de Imanol, la que tienen ahorita en su perfil de Zoom, está muy bien, se ve bien su cara, está completa. Para que evitemos a lo mejor las fotografías que usualmente utilizan ustedes en sus perfiles, donde tienden a hacer ciertas expresiones. Entonces, necesitamos que sea la fotografía lo más formal posible. Por ejemplo, la de Imanol y la de Vanessa quedan muy bien para ese tipo de formatos. Así ya veo que ya están anotando su nombre y su correo. Entonces, les vamos a hacer llegar esa invitación y estaríamos en la espera de las altas y bajas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vienen altas y bajas hasta el 11 de febrero, pero el 14 nosotros ya comenzamos con práctica, entonces ya necesitamos que ustedes comiencen a revisar su primera práctica, que sería la de determinación de zinc, que revisen qué consiste esa técnica instrumental, qué método de cuantificación vamos a utilizar y qué más necesitamos, déjenme recordar. Bueno, les vamos a proporcionar el manual. Si conocen a alguien que esté interesado en cursar este laboratorio y que tenga la posibilidad de poderla dar de alta, proporcionarle esta información de la reunión, la información del aula. No sé qué más me está faltando, Gabriel. Perdón, el hábito. Parece que ya es todo. Parece que ya quedó lo más esencial, ya platicamos de lo más importante, que era para el día de hoy. Entonces ya no creo que no me viene nada a la mente, ya hablamos del sistema de gestión de calidad. Hablaremos, sí, César, adelante. Sí, en la plataforma les vamos a subir el manual completo. Y ahí vienen todas las prácticas. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Junto con el cronograma se les va a dar. Sí, entonces, nada más le dan una revisada, ¿no? Y bueno, yo sé que ahorita no estamos en presencial, digo, tampoco estoy tratando de presionar, ¿no? O sea, no me refiero ni comentarios a otra cosa, chavos, no vayan a pensar otra cosa. Sí, vayan leyendo el reglamento que está incluido en el manual. Yo sé que ahorita no estamos ahí, pero pues que tengamos el hábito, ¿no? De estarnos informando de qué se debería de hacer en un laboratorio. Yo sé que algunos lo llevaron en su momento, antes de la pandemia, pero por si acaso, ¿no? Para no ir olvidando esto, que como estamos digamos que un 50-50 de que regresamos o no, pues bueno, que no se nos olviden esos detalles, ¿no? Entonces nada más denle su revisada a su manual, particularmente al reglamento, y pues traten de visualizar cómo se verían usando bata, que ya lo saben obviamente, para, digamos, que por lo menos mentalizar esta parte, ¿no? Porque ahora en el regreso, pues algunas habilidades, algunas destrezas que solamente se desarrollan en el laboratorio, pues se van a ir perdiendo precisamente por este tiempo que llevamos en aislamiento, ¿no?
Entonces, digamos que para que más o menos lo mentalicen y sepan qué es lo que deberían de llegar a hacer a un laboratorio una vez que estemos de vuelta, si es que regresamos este año o en estos días, pues no se les olvide, ¿no? Nada más ese detalle, por favor. Va a ser va a ser muy sencillo esto. En lo personal, si tienen alguna duda, pueden usar mi correo electrónico, no, de laboratorio, por supuesto. Ahí, pues en mi correo, digo, yo les ofrezco asesoría. No estoy tratando de hacerme promoción de nada, ¿verdad? Nada más es un recordatorio, siempre lo he manejado así, siempre ofrezco asesorías. Y pues ya tienen mi contacto, entonces adelante, ¿no? Cuando tengan alguna que quieran verlo, pues con todo gusto. Y una pregunta más, chicos. Nos han comentado que el regreso a clases presenciales va a ser de alguna manera voluntario, no se le va a obligar a ningún estudiante. Entonces, ¿quién de los que están aquí presentes tiene disponibilidad para poder regresar de manera presencial? Digo esto para darnos una idea de si a lo mejor en el laboratorio de lunes existe esa posibilidad de regresar de manera presencial. ¿Cuántos alumnos estarían dispuestos a regresar? No sé si pudieran levantar su manita o poner algo. Creo que la mayoría está interesada. Sí, todos ya quieren regresar. Sí, todos, creo que incluye a los profesores. Bueno, si está toda esa disponibilidad para regresar, entonces nosotros ya solo estamos esperando a prácticamente indicaciones de las autoridades. En cuanto ellos nos indiquen que podemos regresar, créanme que lo vamos a hacer. Probablemente lo vamos a tener que hacer de una manera escalonada porque ustedes saben que hay un límite de estudiantes a lo mejor por laboratorio, pero bueno, me da gusto que sí tengan esa disponibilidad para regresar, porque me ha tocado otros grupos en los que no quieren regresar o no pueden. Necesariamente algunos por esta situación tuvieron que regresar a sus estados o por alguna otra situación les es complicado regresar. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, chicos. No, ¿No? César, ¿querías comentar algo hace ratito? ¿O fue la manita la levantaste por decir que sí quieres regresar? Ok, de acuerdo, perdón, sí. Bueno, Muy pues bien. sí valdría la pena, sobre todo en esta asignatura en particular, porque ustedes ven muchos instrumentos que no habían visto y sí es importante que los conozcan, que vean cómo funcionan, porque muchos de estos instrumentos también los van a utilizar en su vida diaria. Algunos de los que se quieran ir a lo mejor al área de desarrollo analítico. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, dudas. Ya tenemos sus correos electrónicos, su nombre. En un momento les vamos a enviar la invitación al aula para que puedan consultar ya el manual de prácticas, que puedan consultar el cronograma de actividades y les vamos a encomendar esa tarea, que ustedes suban su fotografía, que llenen ciertos datos porque necesitamos esa información que implica su nombre, su correo electrónico, si presentan alguna alergia, su número de teléfono, su número personal y creo que es toda la información, ¿no?, que necesitamos para la hoja de control. Okay. Sí, ¿verdad? Sí, parece que sí. Nada más, bueno, dos cosas, ya finales, no sé si, yo creo que ya no faltaría nada más. La primera es, si por ejemplo, pensemos que bueno, no sé, un mes, 2 meses, el tiempo que nos tomen, que nos autoricen el regreso, si fuera el caso. Si alguno de ustedes sospecha, que no se los deseo, no deseo que así suceda, pero sospechan que tienen los síntomas por alguna razón, que digan, híjole, es que ya nos vamos a regresar, no se preocupen, o sea, no pasa nada, nada más nos avisan y, digo, si fuera el caso, si no, bueno, pues, enhorabuena, pues todos de regreso, pero si fuera el caso de que alguno dice, es que ¿qué cree? Como que creo que me enfermé o sospecho que tuve o que tengo, no sé, COVID,
No pasa nada, nada más nos avisan la situación y ya vemos con ustedes en particular qué se hace, ¿no? O sea, cómo se les evalúa. No pasa absolutamente nada, muchachos, no se estresen. Acuérdense que estamos regresando de un cambio abrupto y no podemos correr, ¿verdad? O sea, entonces, llévensela con calma. La otra cuestión que les quiero preguntar, bueno, creo que ya no es tanto en relación a laboratorios, más bien algo como personal. ¿Cómo han hecho para sobrellevar esa situación? No sé, porque digo, un encierro está muy cañón, ¿no? Entonces, ¿han hecho alguna actividad dentro de las posibilidades de las circunstancias para ustedes mantenerse bien, tranquilos, serenos, sin estresarse? ¿Quieren compartir algo que crean que le puede servir a sus compañeros? Que digan, ah, mira, yo he meditado, yo sé, leo este tipo de libros, no sé. ¿Quieren compartir algo? A mí me encantaría que lo pudieran hacer. Eh, y pues adelante, los escuchamos. ¿Nadie? Entonces, ¿no quieren participar? Bueno, está bien. Entonces, no los voy a juzgar, ¿eh? No sé, no era por eso, nada más era un comentario. Bueno, yo en lo personal les diría que, ajá, ay, ya se había ido Manuel, ya Y regresó. Manuel, ajá, sí, ya regresó. Muy Sí, bien. creo que ya tengo todos. Ya están todos los correos, ¿verdad? Ujú. Diana, Laura. Ok, algunos ya comenzaron a recibir la invitación, chicos. Entonces, en breve les asignamos las tareas necesarias para que puedan llenar, puedan revisar el manual del laboratorio, puedan subir su fotografía, puedan, me rechaza tu correo, Diana Laura, no sé por qué. Déjame intentarlo otra vez. Mm, No sería. Ah, ya. Dice que ya le llegó. Sí, no sé por qué. Creo que comenta que ya le llegó. Ah, ya. Sí, ya le llegó la invitación. Listo, listo. Ah, sí, sí, está bien, escrito. Sí, yo creo que demoró un poco. Llega la invitación. A mí ya me llegó, por cierto. Entonces, sí, ya llegó la invitación, Mariana. Gracias. Sí. Bueno, esto es con la finalidad de un poquito adelantar esta situación de la inscripción, porque si no perderíamos mucho tiempo, chicos. Si nos esperamos a que ustedes den de alta el grupo, a que puedan entrar al laboratorio, sí perderíamos tiempo. Esperemos que todos puedan entrar sin ningún inconveniente a esta sección y si no, que se puedan inscribir a la sección del miércoles. Supongo que por horarios esta es la que les queda mejor a ustedes. ¿Listo? Pues creo que ya no queda nada pendiente, ¿verdad? Por hoy, con ellos. No, entonces en la plataforma también les vamos a dejar el enlace de las herramientas digitales. Por favor, revísenlo, va a ser importante para ustedes y les va a ayudar mucho en todas sus asignaturas. Entonces, aprovechen esa herramienta. ¿Sí? ¿Sí? Les voy a compartir en la plataforma unos ejercicios de preparación de soluciones, matemáticas básicas. Háganos con calma, no son obligatorios, nada más para que hagan un autodiagnóstico. Yo traen toda la semana, no son para entregar, pero igual si los revisan y algo de ahí les interesa reforzar, nada más nos comentan. Ajá, ya un ratito más se los subo, nada más les doy el formato adecuado y ya queda. ¿Ah, muchachos? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces ya no hay nada que comentar, Mariana, ¿quieres comentar algo más? No, yo creo que por esta sesión estaríamos completos, chicos. Pensando que a lo mejor se van a incorporar más estudiantes. Muchachos, cuídense mucho, buen inicio de semestre, estén al pendiente de lo que se indica.